Ah, Bueno, hoy nos serviremos de la serie del encargado para hablar un poco acerca de la estructura perversa. Lo que vamos a hacer es una síntesis acotada sobre el personaje de Eliseo que interpreta a Guillermo Francella, porque ante todo no quiero exponer detalles sobre el contenido de la serie, sino rescatar algunas cuestiones para intentar entender lo fundamental acerca de esta estructura psíquica. Entendemos por estructura a una relación entre elementos, entre el deseo, el goce y el saber inconsciente. La estructura está hecha de discurso, por eso se manifiesta en discurso. Así que por este motivo vamos a comentar algunas cosas que Eliseo dice y también sabemos que la estructura se manifiesta en lo que se hace, porque en lo que hacemos exteriorizamos cierta forma de pensar. Y como pensamos a través del lenguaje, entonces lo que hacemos también entra en el discurso. Ahora bien, ¿por qué causó tanta sensación esta serie? Más allá de esto que dicen que es porque el personaje de Eliseo toma como antagonistas a personajes que en este país suelen ser representados como estereotipos de chantas, como un abogado cuervo, sindicalistas corruptos, unos ecologistas chetos, etcétera. Uno puede terminar simpatizando con Eliseo y hasta identificándose con su opinión. De hecho, él dice: nunca confíes en la gente que trabaja de buena, pero uno descubre que esta frase aplica a él, que termina siendo uno peor que los otros, porque como veremos más adelante, hace una impostación de su amabilidad. Lo que yo pienso es que el comportamiento del perverso suele llamar la atención por su carencia de barreras o de diques psíquicos con los que no cuenta. Esto quiere decir que no tiene escrúpulos, límites, no muestra vergüenza, pudor en sus acciones, ni arrepentimiento por ellas, así como tampoco inhibición en sus deseos. Esto aparece en el propio discurso de Eliseo cuando él dice: el malo genera interés. Se trata de una posición patológica que funciona con una modalidad particular, comandada por el sostenimiento de una completud imaginaria en su inconsciente, donde juega según su omnipotencia, el propio capricho, imponiendo su propia voluntad a los demás, una voluntad que hace valer como si de una ley se tratara, pero además es poniendo o haciendo sentir en falta a los demás la forma que encuentra de sentirse completo. No obstante, lo que desconoce es que, actuando desde esa modalidad, él se encuentra en posición de objeto. No es libre en lo que hace, ya que realiza el deseo que se le impone en su inconsciente, como voluntad. Así él actúa, sin saberlo, como un instrumento de goce para su propio inconsciente. La perversión une el deseo y la voluntad. Por eso suele materializar sus propósitos y pone en falta a los demás para no sentir la falta sobre sí. En cambio, la neurosis, que es otra posición patológica, encontramos la posición inversa. La neurosis divide el deseo y la voluntad. Por eso suele no materializar sus acciones postergándolas. La neurosis encarna la falta, quiere decir que la hace patente. Por ejemplo, duda al punto de no decidirse, siente que no sabe, se siente culposo o angustiado en demasía, se inhiben sus actos, pero no por encontrarse impedido objetivamente, sino imaginariamente. Quiere decir que se va poniendo palos a la rueda en sus acciones, o lo que es lo mismo decir, le pone obstáculos a su deseo. El neurótico quiere una cosa y hace otra. Dice quiero, pero piensa no puedo. Dice quiero, pero piensa no debería. En cambio, el perverso hace lo que él quiere. Eliseo lo dice. Él enuncia:
Yo no deseo nada, sino que tengo objetivos en la vida. Y hacia esos objetivos se embarca sin las resistencias imaginarias que se arma las neurosis. O sea que sus deseos son bien fuertes, los concibe como objetivos que son determinaciones para él. Al neurótico, en cambio, lo que le sucede es que desconoce las faltas en los otros y fácilmente se asume en falta él. El perverso usa esto a su favor. El perverso tiene una relación con la falta a la inversa que el neurótico, como decíamos. El neurótico considera que no sabe, que no puede, a diferencia de otros a los cuales va a tomar como amos, a los cuales tiende a idealizar o seguir su modelo, porque según el neurótico, ellos saben, los otros pueden, y las cosas les resultarían más fáciles a diferencia de él mismo. Por eso, a nivel de su inconsciente, el neurótico puede llegar a quedar enganchado y hasta entrampado con un perverso, porque el perverso se muestra como sin falta, en posición de saber, como teniendo todas las respuestas. Y entonces el perverso puede llegar a asumir una posición de amo, porque considera que él sabe del goce, que en definitiva es que piensa que sabe cómo vivir. Pero la cuestión es que esta actitud no le queda reservado a él en su interior o dentro de su privacidad, sino que se la hace sentir a los demás, como decíamos, haciéndolo sentir en falta, que ellos no saben. El perverso está muy atento a pescar el funcionamiento del otro para entramparlo y manipularlo. Y el neurótico tipo en esta serie es el personaje de Miguel, que es el auxiliar de encargado que trabaja en el edificio junto al personaje de Eliseo y que queda capturado en una posición de súbdito con respecto a él. Eliseo dice, el edificio y yo somos uno. Eliseo considera que el edificio es su espacio y él ocupa los espacios como se le antoja, sin tener en cuenta a los vecinos. Toda su conducta está orientada en función de la satisfacción de su propio interés y en sus acciones no tiene registro o consideración por el otro. No se interesa en verdad por los otros como sujetos, sino que trata a las personas como objetos. Las reduce a ser meros objetos de su goce. Quiere decir que utiliza a los otros en función de los fines que él se propone, como objetos que sirven de medios para obtener sus propios propósitos. Las relaciones que mantiene Eliseo están caracterizadas por la simetría, quiere decir por la posición de amo y esclavo. Y ya sabemos quiénes son los que ocupan estas posiciones. Eliseo tiene aliados, no cuenta con relaciones afectivas, sino con personas que eh, resultan funcionales a sus fines, que funcionan de medios para obtener lo que él quiere. O por el contrario, él tiene rivales o antagonistas que no son afines con sus motivaciones. Algunos de los comportamientos típicos del liceo es la invasión de los espacios de otros cuando no están, por eso decimos que no respeta los límites. Él obtiene dinero al ceder los departamentos de los vecinos en alquiler, hurga en ellos, utiliza las cosas de los vecinos. Además cree que cuenta con el derecho de recibir comisiones por los trabajos que realizan otros trabajadores como plomero, eh, sin contemplaciones. Además realiza observaciones minuciosas, esto le otorga su poder basado en el saber sobre los otros.
Por otro lado, practica el espionaje, el chantaje, la manipulación, la extorsión. Al respecto, me resulta muy interesante esta clase de juego que hacen con el encargado del edificio lindero, que de alguna manera se trata de sacarle la ficha a la gente. Es decir, como decíamos antes, que se trata de pescar el funcionamiento de la gente. Y juegan a las adivinanzas, donde tratan de adivinar, bueno, de qué trabaja la gente, a qué se dedica. Y bueno, si está soltera, casada, etcétera, qué está yendo a hacer mientras camina por la vereda. Como los perversos consideran a las personas como objetos, ellos estudian bien a sus víctimas. Entonces, a mí lo que me parece es que durante este juego es como que él se está entrenando. El perverso sabe por dónde entrarle a la gente. No es capaz de establecer lazos reales, afectuosos o amables, porque el goce no está acotado o regulado por el deseo. Sabemos que el deseo es posibilitado por la castración a partir de ello. Así se inscribe la función de la falta simbólica y nos damos cuenta que no somos todo para el deseo del otro, como un objeto preciado. El perverso reniega de la castración y vuelve a un tiempo anterior, donde se cree ser el objeto imaginario, privilegiado, absoluto, total, eh, preciado, como decíamos, que sostiene la completud del otro, como cuando creyó ser el objeto que completaba y colmaba la falta, el deseo de sus padres. El perverso viene a instaurar su propio goce como ley. Esto significa que con los demás hace lo que él quiere. A su vez, considera que él se encuentra exento de los límites que conciernen a los demás. Él se arroga discrecionalmente de facultades de las cuales se considera capaz de privar a los demás. Y acá también hace jugar la desmentida. Aquello que hace o aquello sobre lo que habla puede afirmarlo y contradecirlo a la vez. El perverso manipula las cosas y el discurso. Por ejemplo, Eliseo cita el código de ética de encargados cuando le conviene, para chantajear a otro encargado. Da un discurso sobre emprendedurismo muy similar al que podría pregonar Marcos Galperín, que postula el beneficio de otro, cuando en realidad el beneficio termina siendo suyo propio. El perverso, en este caso Eliseo, realiza sus actos perversos en secreto. No se muestra en falta, aunque es consciente de que lo que hace humilla la dignidad subjetiva de distintas formas. Él en realidad está en falta, porque la función de la falta lo constituye y le concierne como a todos los sujetos hablantes. Por eso no somos perfectos. Entonces, él está en falta, pero desmiente la falta, al mostrarle a los demás una imagen carente de falta, una imagen ejemplar que porta rasgos socialmente valorados. Eliseo es trabajador, ordenado, encantador, amable, brillante. Es ante todo un trabajador funcional. Por eso decimos que para él coexisten ambas realidades, la castración o aceptación de la falta y la renegación de la castración, es decir, la negación de la falta. ¿Por qué? Porque estos rasgos de contemplación por el otro, su amabilidad, esto de ser encantador, en realidad son impostados, porque tienen que ver con un montaje de escenas imaginarias que él realiza en su propio beneficio, y que es lo que le otorga la posibilidad de ejercer el control y el poder sobre los demás. Por ejemplo, la proximidad con una de las vecinas, llamada Beba, la solidaridad que él realiza en uno de los capítulos, es toda una mostración. En realidad,
Esto lo hace para obtener lo que él quiere, ya sea información funcional a sus fines, alianzas, dinero, etc. Vamos a ver que lo único que le interesa básicamente es el poder, el control, la humillación del otro. El dinero, básicamente, él orgasma cuando pone en funcionamiento la máquina de contar billetes, por todo lo que para él representa. Y no, obviamente no le importa cómo lo consiguió. Es decir, si lo obtuvo por medios lícitos o ilícitos, honestos o deshonestos. En la perversión, estructuralmente, encontramos una fijación en la función psíquica del narcisismo primario, en el yo ideal, que es la primera forma del yo. Entonces, esta fijación en esta primera forma del yo, que es el narcisismo primario, en el yo ideal, es lo que le impide tener una consideración real por los otros, no en función de sus propios intereses, sino en función del respeto por las necesidades de los otros. Porque esta primera forma del yo, que es el yo ideal, tiene que perderse para que el individuo pueda empezar a tener lazos reales con los otros, basados en la reciprocidad y el respeto mutuo. Es decir, no solo interesarme por lo que me pasa a mí, sino también interesarme por lo que le pasa a los otros. Y que mi deseo no tiene por qué aplastar la necesidad o el deseo del otro. No tiene derecho a hacer eso. El sujeto en posición perversa queda coagulado como falo imaginario desde esta posición, como el objeto privilegiado de otro, portador de todas las perfecciones, en una diada imaginaria donde no interviene una terceridad, que es la ley simbólica que regula las relaciones humanas y que también se llama función paterna o metáfora paterna, y que permite que circule la falta. Esto no vale para él. Hace como que no le atañe, como si la ley no fuera asunto suyo y él no tuviera que regirse por ella. Él no se siente sentido por la ley, ni tocado por la falta, sino que reniega de ella. Es un sí, pero no. Es decir, que sabe de la ley, pero la desmiente al mismo tiempo, reniega de ella. Es como que la ley vale para los demás, no para él. Bueno, y un ejemplo de esto es cuando Eliseo cita el código de ética de encargados, que él lo hace para marcarle una falta a un colega suyo. Por eso hablamos de que la relación que establece con la realidad es de desmentida.